Los oscuros secretos de Enrique y Carmen, nunca dijeron lo que sucedió en medianoche. La noche era más oscura de lo habitual, casi como si las estrellas estuvieran escondidas, temerosas de lo que podía pasar en la casa de Enrique y Carmen. Se decía que a la medianoche, un murmullo extraño emergía de esas paredes viejas, como si fantasmas de secretos olvidados susurraran entre las sombras. La puerta chirrió al abrirse, mostrando un ambiente tenso, apenas iluminado por la tenue luz de una vela parpadeante. Todo en esa casa parecía estar al borde del colapso, como si la misma estructura estuviera sufriendo por lo que había ocurrido allí. El aire estaba cargado de un olor a humedad y algo indescriptiblemente vívido, casi metálico. Las leyendas contadas por los vecinos hablaban de desapariciones, de risas apagadas y rostros pálidos. Nunca sonreían como antes, decían sus amigos, quienes recordaban con nostalgia a una pareja feliz, ahora convertida en sombras solitarias. Había algo extraño en su mirada, un brillo de locura o tal vez un secreto demasiado oscuro como para ser compartido. Era como si el tiempo se hubiera detenido en su casa, atrapando los ecos de risas que nunca regresarían, y según las historias que corrían, a la medianoche, la tierra misma resonaba bajo sus pies, como si el mismo suelo supiera de su culpa. Enrique, con la mirada perdida, paseaba de un lado a otro, mientras Carmen, con fríos dedos, acariciaba un viejo retrato de ellos en un día soleado. Su expresión era la de alguien que había perdido la esperanza. Pero lo que sucedió esa noche, ese fatídico encuentro, cambiaría todo. Tiempos de tensión y susurros se mezclaban entre las paredes de la casa, un secreto crujía al borde de ser revelado. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Los vecinos lo recordaban, un grito que heló la sangre. Nadie se atrevió a acercarse. Todos los caminos llevaban a ese instante, el inicio de la oscuridad. Nadie sabía realmente qué había ocurrido, hasta que un día, la policía llegó, y los ecos del pasado comenzaron a hacerse presentes. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. A medida que el reloj marcaba la medianoche, los murmullos se transformaron en gritos sordos, resonando en la memoria de los que esperaban respuestas. ¿Qué secreto oscuros guardaba aquel hogar condenado? ¿Por qué miradas de horror se cruzaban entre los vecinos? La inquietud crecía y prometía respuestas o más preguntas. Todo lo que sabíamos estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué misterios se levantarán de las sombras? ¿Veremos la verdad que Enrique y Carmen ocultaron tan celosamente? La madrugada llegó y, aunque los ecos del grito se desvanecieron, el silencio se volvió aún más opresivo. Los vecinos, temerosos, se reunieron en la esquina de la calle, murmurando entre ellos. Algunos decían que era mejor no hacer ruido, que la casa estaba imbuida de una maldición, mientras otros insistían en que debían actuar. Las historias de fantasmas cobraban vida en cada rincón, haciendo que la atmósfera se tornara cada vez más inquietante. Enrique, sin rumbo, se dejó llevar por un impulso oscuro. Caminó hacia la habitación donde todo había comenzado. Las sombras danzaban alrededor de él, mientras el viento aullaba a través de las rendijas de las ventanas. Al entrar, un aroma familiar le golpeó la nariz, el mismo olor de aquella noche: sangre, sudor y miedo. Se detuvo en seco al ver el cuadro de ellos dos colgado en la pared. El rostro de Carmen parecía mirarlo, reclamándole algo, un ruego que nunca tuvo respuesta. Mientras tanto, en la calle, una joven, Sofía, observaba la casa con una mezcla de horror y curiosidad. Había crecido escuchando las leyendas de Enrique y Carmen, pero ahora quería conocer la verdad. ¿Por qué no fueron a la policía después de lo que ocurrió?, se preguntaba, sintiendo un nudo en el estómago. La fatalidad parecía envolverlo todo, pero su espíritu aventurero la empujaba a indagar más. Decidida, se acercó a la puerta, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al entrar, Sofía se detuvo en el umbral, sintiéndose atrapada en una cápsula de tiempo. La penumbra la envolvió como un manto, y las paredes parecían susurrarle secretos olvidados.
Se preguntó si la casa recordaba lo que había pasado aquí, si el suelo aún guardaba el eco de lo desconocido. La vela que iluminaba la habitación titiló, como un faro en medio de la tormenta, y le dio la bienvenida a lo desconocido. Enrique, ajeno a su presencia, escuchó un nuevo sonido: pasos. Su corazón se aceleró. La soledad le había estado pesando, pero ahora el miedo golpeaba su pecho con fuerza. Un desconocido estaba en su hogar. Con una mezcla de terror y desesperación, se giró hacia la puerta mientras su mente intentaba procesar la idea de que la verdad estaba al borde de revelar quiénes eran realmente, víctimas o verdugos de su propia historia. Sofía, al percibir que algo no estaba bien, decidió salir de su escondite y enfrentar al dueño de la casa. Enrique, gritó, su voz resonando por la habitación, sorprendida por su propia valentía. El silencio que siguió fue palpable, como si la casa estuviera tomando aliento. Enrique, con su rostro demacrado, se volvió lentamente, los ojos desorbitados, llenos de una mezcla de locura y tristeza. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa, mientras sombras danzaban en sus ojos. Días de oscuridad, días de secretos, ¿qué pasaría a continuación? En un giro inesperado, una figura apareció detrás de Sofía, iluminada por la tenue vela. Era Carmen, más viva que nunca, con una sonrisa que prometía revelaciones aterradoras. Es hora de que escuches la verdad. ¿La verdad? Aquellas palabras resonaban con un poder escalofriante. ¿Qué secretos guardaba Carmen? ¿Qué haría Enrique al descubrirlo? La noche apenas comenzaba y las sombras están listas para sonar. La atmósfera era eléctrica, cargada de una tensión palpable. Enrique sintió que el aire se congelaba a su alrededor. La imagen de Carmen, fantasma de su pasado, lo atravesó como un rayo. No sabía si era un delirio de su mente afectada o si realmente estaba allí. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando con recuerdos olvidados y secretos enterrados. ¿Carmen eres tú?, balbuceó, tratando de ingresar a una realidad que parecía desvanecerse. La figura sonrió, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Siempre he estado aquí, Enrique. Siempre he esperado que te atrevieras a buscarme. Su voz era un eco lejano, un susurro de la historia que nunca se había contado entre ellos. Sofía, sintiendo la carga emocional, miró de uno a otro, sin saber si debía alejarse o permanecer. Su curiosidad la había llevado a este momento. Pero al entrar en esa habitación, se dio cuenta de que estaba a punto de ser testigo de algo mucho más perturbador de lo que había imaginado. ¿Qué fue lo que sucedió aquí?, preguntó con voz temblorosa, su instinto de supervivencia gritándole que podía ser un error permanecer. Carmen se aproximó un paso, las sombras le seguían como un velo. Tú también lo debes saber, Sofía. Las historias que escuchaste tienen más de un capítulo. No todo es como parece. Enrique se sintió abrumado. Las palabras de su amada resonaban como un eco en su mente. Pero el miedo lo mantenía atado a la realidad. ¿Por qué no fui a la policía? ¿Por qué no te protegí? ¿Qué hice mal, Carmen?, exigió, su voz desgarrándose por la culpa. Lo que hiciste, Enrique, lo que decidimos hacer juntos, respondió ella, su tono grave. Las decisiones del pasado nos han traído hasta aquí, y ahora miró hacia Sofía. Se necesita que alguien más se entere para que la verdad finalmente sea liberada. El ambiente se volvió opresivo. Sofía, atrapada entre el horror y la fascinación, sintió que la habitación se encogía. No puedo ser parte de su historia. No puedo, exclamó, su voz resonante en el frío silencio. No tienes elección, dijo Carmen en un susurro visceral. La historia se repite. Esta casa necesita que sus secretos sean revelados, o todos estaremos atrapados en un ciclo de dolor, víctima de nuestro propio miedo. Enrique miró a Sofía, buscando respuestas en su rostro. La joven sintió por un instante que podía ser la luz en la oscuridad de sus vidas. ¿Por qué deberíamos escucharte?, cuestionó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Porque el miedo puede ser el peor de los enemigos, contestó Carmen. Y ustedes ambos tienen el poder de romper esas cadenas. Las palabras resonaban en la habitación y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Enrique luchaba con sus propias emociones.
Si todo esto fue por mí, si yo soy el culpable, empezó a murmurar, cuando una corriente fría cruzó el lugar. La vela titiló violentamente, como si temiera lo que estaba a punto de revelarse. No soy el monstruo que piensas que soy. Gritó Enrique, sus manos temblando, sintiendo que su vida entera entraba en juego. En ese momento, una sombra oscura se extendió por la habitación, atrapando a los tres en su red de misterio. La velada historia comenzaba a desenmarañarse, mientras que ecos del pasado se levantaban como espectros. De repente, la puerta de la habitación se cerró de golpe, sellando su destino. Esto es solo el comienzo, susurró Carmen, sus ojos fijos en Sofía. Prepárense, la verdad no siempre es lo que uno desea escuchar, y en el silencio que siguió, un nuevo sonido emergió, un crujido sordo proveniente del pasillo, como si algo o alguien se acercara a ellos. La noche estaba lejos de terminar, y los horrores de su historia estaban a punto de ser desatados. El crujido retumbó en la habitación, como una advertencia, un eco que se repetía en sus corazones. Sofía giró la cabeza lentamente, sus ojos buscando la fuente del sonido, mientras el aire se cargaba de una inquietante expectación. ¿Qué fue eso? Susurró, apenas audible, pero su voz temblaba con la misma intensidad de su miedo. Carmen se detuvo, su mirada fija y penetrante conectó con la de Enrique. Ellos vienen. La verdad nunca se esconde por mucho tiempo, dijo mientras el silencio se intensificaba, llenando el espacio con una tensión casi palpable. Enrique sintió la adrenalina correr por sus venas. ¿Qué quieres decir con ellos?, preguntó, su voz resonando con una mezcla de desafío y pánico. La idea de un peligro desconocido lo llenaba de terror. Los recuerdos de una noche fatídica empezaban a deslizarse a la superficie de su mente, como sombras que bailaban en la penumbra. Quien guarda secretos se convierte en prisionero de ellos. Y aquellos que buscan la verdad a menudo se enfrenta a quienes la ocultan. Carmen susurró, dando un paso atrás, como si ya sintiera la presencia de lo que se acercaba. Sofía preguntó, pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué pasó aquí? Dímelo. Su voz alzándose en un grito desesperado que parecía romper el encanto del momento. ¿Por qué estamos atrapados en esta historia? Carmen mostró una expresión triste. Porque el pasado nunca deja de ser parte de nosotros, Sofía. Tal vez seas tú quien deba conocerla para que un nuevo comienzo sea posible. Sus palabras flotaron en el aire pesado, y Enrique sentía que su propio pasado lo llamaba, lo arrastraba hacia un abismo que creía cerrado. El sonido proveniente del pasillo se hizo más fuerte. Era un crujido, seguido de un golpe sordo, una advertencia clara de que el tiempo se estaba agotando. Enrique sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No voy a permitir que pase algo, no quiero más dolor, dijo, su voz cargada de determinación. Pero aún así parpadeó, incapaz de quitarse de encima la sensación de impotencia. De pronto, las luces comenzaron a parpadear, como si la casa misma estuviera temblando ante la llegada inminente de lo desconocido. Sofía se aferró a Enrique, buscando refugio, mientras Carmen se mantenía en pie, su figura triunfante a pesar de la presión del momento. Enrique, la respuesta está contigo. La clave para romper este ciclo está en tu corazón. Solo tú puedes decidir afrontar lo que realmente temes. ¿Pero a qué precio?, replicó, sintiendo el peso de sus decisiones pasadas, y una nueva angustia comenzaba a formarse en su mente. El eco del pasado no solo amenazaba con atraparlo, también podría llevarse consigo a Sofía. Esa idea provocó que una rabia contenida emergiera. No puedo ser el responsable de lastimar a nadie más. Entonces, un par de ojos brillantes se revelaron en la oscuridad del pasillo. Eran feroces, enigmáticos, trayendo consigo una sensación de peligro que apretó el pecho de Enrique. ¡Atrás!, gritó, empujando a Sofía detrás de él, como si gestos heroicos pudieran detener el avance de lo inevitable. Carmen dio un paso adelante, su figura ahora casi etérea. Algunos secretos nacen de la oscuridad, Enrique. Pero también de la luz. Todo depende de cómo elijas mirarlos. La habitación se estremeció una vez más, y el frío aumentó. La oscuridad se arremolinó, comenzando a deslizarse como una serpiente amenazante hacia ellos. Sofía gritó, no, no eventos así.
La sombra se hizo más tangible, susurrando los ecos de las decisiones pasadas de Enrique, fantasmas de su propia elección. Pero mientras la oscuridad lo envolvía, un destello de comprensión iluminó su mente, debo recordar para liberar, y no solo para condenar. Mientras el terror se hacía más denso, Enrique se negó a rendirse, enfrentándose a lo que había temido toda su vida. Si esto es el fin entonces que sea así, murmuró para sí mismo, una risa rasgó el aire oscuro, un sonido que se sabía en la conexión de los tres. Lo peor estaba aún por venir, y lo que un día había sido un secreto ahora podría convertirse en la luz más brillante de sus vidas. Pero, ¿cargaría Enrique con el peso de su pasado o lo utilizaría para iluminar el camino hacia el futuro? En ese instante, la puerta que había estado cerrada se abrió lentamente, dejando entrever lo que había al otro lado. La noche aún tenía más sorpresas preparadas. Los ojos de Enrique se abrieron de par en par al ver la puerta moverse lentamente, su bisagra que chillaba como un lamento en la noche. La osura parecía estar viva, pulsando al ritmo de su corazón atormentado. El aire se volvió espeso, y las sombras danzaban sobre la pared, desde el terreno oscuro más allá de esa apertura prohibida. No mires, Enrique. No dejes que te atrape, advirtió Carmen, su voz tan suave como una brisa. Pero en los ojos de Sofía había un destello de curiosidad que la aprisionaba a la escena. Enrique, aun con el peligro latente, sintió el tirón de su instinto aventurero y el deber de proteger a la joven. Era como si su vida dependiera de esa decisión, su coraje iba a ser puesto a prueba. ¿Qué hay ahí, Carmen?, preguntó Sofía, dando un paso adelante, atrayendo la mirada de Enrique. No podemos quedarnos aquí. La determinación ardía en su voz, y Enrique se sintió dividido entre su deseo de protegerla y su necesidad de afrontar lo que venía. Carmen aceptó el desafío. Lo que se encuentra al otro lado de esa puerta tiene el poder de cambiarlo todo. La verdad se esconde en cada rincón, y también el dolor que tanto temes. Su mirada penetrante atravesaba la oscuridad del pasillo. Las luces seguían parpadeando, como si la casa, sintiendo la tensión, estuviera manifestando su propio miedo. Podemos salir de aquí si enfrentamos lo que está detrás de esa puerta, dijo Enrique, intentando sondear la confianza que sintió por un instante, convencido de que era el momento de actuar. Su voz resonaba con fuerza, aunque el eco de sus dudas reverberaba en su mente, un murmullo sutil, casi imperceptible, se hacía más fuerte, una especie de canto lejano que retumbaba en la caverna de su memoria. «No te acerques», gritó mientras la oscuridad parecía extender sus garras heladas hacia ellos. Pero Carmen, como poseída por una fuerza mayor, dio un paso hacia la entrada, sigilosa como una sombra. «Dame la mano, Sofía». «Es la única manera», dijo, extendiendo su brazo hacia la muchacha. Enrique sintió un repentino pánico. No. La idea de que se adentraran juntas en la oscuridad lo llenó de una inquietud que no podía contener. «Todo se detiene aquí, Enrique. Si no lo hacemos ahora, eso que nos persigue nunca se detendrá», dijo Carmen con un fervor que lo atravesó. Sofía, impulsada por la valentía que debe existir en los corazones jóvenes, tomó la mano de Carmen. Su conexión brilló ni más ni menos que como un faro frente al abismo. «Vamos», dijo, y el do cruzó el umbral. La visión dentro era extraña. Parecía un pasillo interminable, decorado con viejas fotografías que capturaban momentos congelados en el tiempo él, ella, y otros que Enrique nunca había visto, pero reconocía de inmediato. Eran rostros de su pasado, un puñado de fragmentos que comenzaban a desenterrar viejas heridas. Enrique, paralizado por el horror de aquel lugar, sintió como su cuerpo se enfrentaba a la realidad de su historia. «Esto no puede ser», murmuró, y al mismo tiempo, una oscura risa burlona resonó por el aire. Eran ecos de relaciones rotas, decisiones incorrectas, amores perdidos. Al final del corredor, con las luces titilando como estrellas en la penumbra, un espejo antiguo apareció. Pero no era un espejo común, era un umbral entre realidades, reflejando no solo su imagen, sino también sus secretos más oscuros. Enrique se acercó, sintiendo una fuerza irresistible. «No lo hagas», gritó Sofía, pero ya era demasiado tarde. Enrique se vio arrastrado hacia el espejo.
Su figura se distorsionaba, y a través de la superficie brillante vio la verdad que nunca había querido enfrentar. Un grito desgarrador, pero no proveniente de él, cortó el aire y resonó por el pasillo. Era el dolor de su pasado reclamando su lugar, en medio del caos. La razón lo abandonó. Lo que miró en el espejo era su peor temor, una versión de sí mismo que había mantenido atrapada por años. La noche estaba lejos de terminar, y en ese momento, el tiempo parecía cristalizar, llevándolo a un punto sin regreso. Mientras la sombra se alzaba con una sonrisa amenazadora, Enrique comprendió que lo peor estaba por venir. ¿Tendría el valor para escapar de esa trampa creada por él mismo, o caería de nuevo, arrastrando a Sofía y Carmen con él? Nadie sabía lo que los esperaba al otro lado del espejo. La luz del espejo parpadeaba, temblando como un fuego fatuo en un pantano sombrío. Enrique se sintió atrapado, como si el reflejo tratara de drenarlo de su esencia. Sofía, en el borde del umbral, permanecía parada, el terror dibujado en su rostro mientras con su mano la sometía a la fría realidad de lo que estaba presenciando. Enrique, vuelve. No te dejes llevar. Susurró, pero la voz se perdía en el eco de la risa que aún resonaba en la oscuridad. Carmen, con una determinación que parecía provenir de otro mundo, se lanzó hacia el espejo, dispuesta a enfrentar aquello que lo había cautivado. Ella entendía lo que estaba en juego, lo que podía liberar no solo a Enrique, sino también a sí misma. No, Carmen. Gritó Enrique, tratando de encontrar su voz entre el miedo. Pero la visión de su rostro, descompuesto en fragmentos y sombras, lo mantenía paralizado. Las imágenes se agolpaban en su mente. Recuerdos de noches de verano, peleas olvidadas, risas que se habían convertido en eco. El dolor se materializaba frente a él como un monstruo de múltiples caras, con cada recuerdo un tentáculo que tiraba de su cabello, de su alma. Esto es un error, murmuró para sí, intentando encontrar la salida, mientras su corazón palpitaba como un tambor de guerra. Enrique, mírame. Imploró Sofía. La luz que emanaba del espejo parecía estar absorbiendo su esencia. En ese instante, Enrique entendió, no podía escapar de sí mismo más tiempo. Las cadenas que lo ataban a sus miedos estaban construidas de arrepentimientos no resueltos y verdades ocultas. Si miraba hacia adentro, podría descubrir incluso la salida más oscura. Con un último destello, Carmen se acercó al espejo. Sus ojos, desbordantes de angustia y valentía, se encontraron con los de Enrique. Tienes que luchar. No solo por ti, sino por ella. Cada paso que das hacia adelante también libera parte de ti. Su voz era un rayo de luz que penetraba la oscuridad. Debemos hacerlo juntos. En un acto de pura fuerza de voluntad, Enrique se abalanzó hacia el espejo, sintiendo cómo la energía vibrante del pasado y el presente chocaban. Al cruzar el umbral, una oleada de dolor lo atravesó, arrastrándolo a recuerdos que nunca había querido revivir. Se encontró en una habitación antigua, el mismo lugar de todos sus errores, cada susurro sembrado en el aire como un veneno. No, esto no puede ser real. Gritó mientras los rostros de su historia cobraban vida, susurros de excusas y promesas quebradas entrelazándose. La atmósfera se volvió pesada, y sintió que sus pies se hundían en el suelo como si intentara escapar de la cruda realidad. Detrás de él, Sofía y Carmen temblaban. Enrique, sal. No te quedes ahí. Sus voces resonaban, pero la neblina lo había atrapado. El espejo era un portal pero también una prisión. Cada decisión tomada se multiplicaba, cada huida se hacía eco en su propia mente. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar, suave y a la vez aterradora. Nadie escapa a su destino, Enrique. Una figura se materializó, una versión de él mismo, pero llevada a extremos oscuros, un reflejo de sus peores decisiones. La risa se convirtió en llanto, una melodía ensordecedora que reverberaba en la estructura misma del lugar. En ese momento de revelación, Enrique comprendió que tenía que enfrentar no solo su pasado, sino el dolor que había infligido a los que amaba. No podía permitir que el miedo decidiera su futuro. Basta, gritó, sintiendo cómo su voz se volvía feroz, reclamando la verdad oculta en el fondo de su ser. Pero, ¿sería suficiente? Los ecos del pasado lanzaban sombras amenazantes, y la figura distorsionada sonrió con una mezcla de horror y satisfacción.
Mientras el dolor y la verdad se entrelazaban a su alrededor, Enrique dio un paso adelante, desafiando a su propio reflejo. Voy a ser quien elija mi destino, declaró, con cada palabra firmemente anclada en la esperanza. Mientras su figura se acercaba al espejo, descubrió que a su lado, Sofía y Carmen se unían a su lucha. No estás solo, dijeron al unísono, y juntos se enfrentaron a lo que estaba por venir. Pero justo cuando la luz parecía alcanzar su máxime, la risa se intensificó. Esto acaba de comenzar, clamó la figura esbozando una sonrisa. La puerta del miedo estaba abierta, y lo que transitaban podría convertirse en un abismo del que nadie regresaría. ¿Podrían Enrique, Sofía y Carmen escapar de las sombras del espejo, o el pasado se volvería contra ellos, reclamando lo que creían haber dejado atrás? La luz del espejo se convirtió en un torbellino de sombras, girando y danzando como si estuvieran atrapadas en un ritual oscuro. Enrique sintió que su corazón latía con más fuerza junto a esos ecos que resonaban en su mente. Sofía y Carmen, profundamente conectadas a su lucha, estaban ahí, pero la figura que lo desafiaba se reía, un sonido cruel que cortaba más profundo que cualquier puñalada. ¿Qué harás ahora, Enrique?, preguntó la figura distorsionada, su voz un eco de los secretos que había guardado, o tal vez de aquellos que nunca había querido compartir. Cada paso que das te adentra más en tu propia prisión. La desesperación comenzaba a filtrarse en los corazones de sus compañeras. Sofía, con los ojos llenos de miedo, gritó en su desesperación, no te dejes engañar. Recuerda todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos luchado. Ella estaba indefensa ante el poder del espejo, pero su valentía brillaba en cada palabra. Carmen, respirando con dificultad, se interpuso entre Enrique y su oscuro reflejo, como si su propia esencia fuera un escudo. No estás solo. Estoy aquí contigo. Somos más fuertes que esto, exclamó. Su voz tembló, pero una chispa de determinación brillaba en sus ojos. Enrique sentía la intensidad de sus palabras, como una cuerda casi rota pero que aún podía sostenerse. Sí, juntos, repitió Enrique, sintiendo una combinación de miedo y esperanza. La figura distorsionada trató de entrelazarse en sus pensamientos, susurrando nuevamente los errores que lo habían llevado a este punto. Pero Enrique cerró los ojos, recordando cada rayo de luz que había experimentado junto a Sofía y Carmen, risas compartidas, momentos de superación. Abrió los ojos. Voy a enfrentar mi pasado, declaró, sabiendo que cada paso que daba hacia adelante no solo lo liberaría a él, sino a todos ellos. Con la mirada fija en el espejo, dio un paso hacia el frente, sintiendo como la densidad del aire comenzaba a abrumarlo. La figura grotesca retrocedió un paso, titubeando. Su risa se tornó en un susurro de confusión. ¿No lo entiendes? Todo lo que haces es en vano. Sin embargo, Enrique ya no estaba vacío. Lo que había arrastrado por tanto tiempo eran los miedos y heridas que ahora se convertían en fuerza. Mientras se acercaba, el espejo comenzó a agrietarse, como si las emociones fueran palpables, como si sus decisiones tuvieran consecuencias físicas. La crackle del vidrio resonaba en la habitación, y Sofía y Carmen sintieron la vibración, como si las cadenas del pasado se estuvieran rompiendo. Ahora, gritó Carmen, alzando su mano hacia el espejo. Enrique la siguió, sintiendo la presencia cálida de Sofía a su lado. Juntos conectaron sus manos, formando un triángulo de fuerza y verdad. Cada corazón palpitaba unido, y la luz comenzó a filtrarse a través de las grietas. Los ecos del pasado empezaron a desvanecerse en un grito colectivo de liberación. La figura oscura, confrontada con tal unión, perdió su risa y se desvaneció, pero no antes de lanzar una última advertencia: volveré. Nunca podréis escapar de lo que realmente sois. En un instante que pareció eterno, la luz del espejo se intensificó, envolviéndolos en una energía vibrante, llevándolos hacia la nada. Pero antes de que todo se volviera completamente blanco, una frase resonó en la mente de Enrique: no han terminado de tejer su destino. Despertaron de repente en un nuevo lugar. La atmósfera era densa, y el terror regresó a sus corazones. El entorno era irreconocible, un laberinto de espejos, donde cada ángulo reflejaba no solo su imagen, sino también los secretos guardados en sus almas. Ahora, ante una nueva amenaza, se dieron cuenta de que lo que había comenzado como una liberación,
podía convertirse en la desgracia definitiva. ¿Dónde estamos?, preguntó Sofía, con la voz temblando, y Carmen, mirando alrededor, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no es un final. Es otro comienzo. Mientras los ecos de risas lejanas llenaban el aire, Enrique supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Una nueva puerta se había abierto, y solo podían avanzar hacia lo desconocido. Enrique respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que lo inundaban. La realidad del laberinto de espejos lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Los reflejos distorsionados de ellos mismos se multiplicaban en las paredes brillantes, sus imágenes fragmentadas susurrando secretos que temían reconocer. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué era lo que realmente les esperaba en aquel lugar tan surrealista y opresivo? Sofía, aún temblando, dio un paso adelante. Esto no es solo un laberinto, es un espejo de nuestros miedos. Todo lo que hemos guardado, los secretos que nos han atormentado, están aquí, susurró, apuntando a su reflejo que parecía sonreír burlonamente. Enrique se sintió expuesto, la idea de que sus peores recuerdos estuvieran a la vista le concedió un escalofrío. Tenemos que salir de aquí, Carmen murmuró, su voz llena de una urgente determinación. Sin embargo, Enrique sintió que todo lo que había pensado dar por olvidado, aquellos recuerdos llenos de dolor, ahora se aferraban a él como sombras implacables. Miró a sus compañeras. Si esto es una representación de nuestro pasado, tal vez la única forma de avanzar es enfrentarlo, dijo, aunque en su interior crecía la ansiedad. De repente, los ecos de risas lejanas se convirtieron en murmullos cargados de burlas. Las sombras en los espejos comenzaron a tomar forma, distorsionándose hasta convertirse en figuras que ellos reconocían. En un rincón, la imagen de su antiguo yo se burlaba de su vulnerabilidad. Mírate, Enrique, decía su reflejo con una voz llena de desdén. Nunca te atreviste a ser quien realmente eres. Un nudo se formó en la garganta de Enrique. Cállate, gritó, golpeando el vidrio con la palma de su mano. Pero en lugar de romperse, el espejo tembló, vibrando con la rabia y el miedo que había acumulado. Sofía y Carmen lo miraron, sorprendidas. Era como si las palabras de ese oscuro reflejo alimentaran un poder maligno que había estado latente. Ellos tienen razón. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿En serio piensas que esto es lo que deseas? Le susurró el reflejo de su infancia, con ojos profundos y vacíos que revelaban un vacío abrumador. Enrique se sintió caer en un abismo, santos y demonios enfrentándose en su mente. Enrique, no escuches. Eres más fuerte que esto, intervino Carmen, colocándose entre él y sus oscuros ecos. Tú has enfrentado lo peor, y estás aquí, eso significa que tienes el poder de cambiarlo. Su voz, aunque temblorosa, era clara como el agua. Enrique sintió que reinaba una brizna de esperanza en su interior, amor y amistad, esos lazos verdaderos, podían ser el hilo que los guiara hacia la salida. Juntos, formaron un círculo, tomándose de las manos, sus corazones latiendo como uno solo. Vamos a derrotarlos, juntos, exclamó Sofía, tal como Enrique cerró los ojos una vez más, una vibrante energía comenzó a brotar de sus manos entrelazadas, uniendo sus miedos, sus culpas y sus esperanzas en un brillante resplandor. La luz irradiaba a su alrededor, desdibujando los contornos, desvaneciendo las sombras mientras el laberinto empezaba a tambalearse y crujir como una hoja arrugada. Pero justo cuando comenzaron a sentir que las sombras se desvanecían, una figura oscura surgió de las profundidades de los espejos. Una entidad envuelta en oscuridad que se alzaba imponente ante ellos, su risa resonando con un eco tenebroso. ¿Creíste que podría ser tan fácil? Este es solo el principio. Enrique sintió como una sensación de derrotismo lo invadía, la oscuridad parecía tragarse la luz a su alrededor. Cuerpos tensos, miradas entrelazadas en la incertidumbre, ¿podrán unirse y conjurar suficiente luz para vencer a su propia oscuridad? Las risas se convirtieron en gritos desgarradores, reflejando los terrores que jamás quisieron afrontar, mientras los espejos temblaban. Nadie podía prever lo que vendría a continuación, pero Enrique supo, en lo más profundo de su ser, que su verdadero enfrentamiento aún estaba por comenzar. ¿Podrían realmente escapar de sus propios horrores? Es hora de que nos enfrentemos a la verdad, gritó enfáticamente.
Su determinación resonó en el aire, ¿pero sería suficiente? Se adentraron, sin tener certeza de lo que el siguiente paso les depararía. El estómago de Enrique se revolvió mientras se adentraban en la oscuridad que emanaba de aquella figura aterradora. Las sombras parecían tener vida propia, envolviéndolos en un abrazo helado. No podemos rendirnos, murmuró Sofía, aferrando con fuerza la mano de Carmen. Enrique sintió que él también tenía que encontrar esa fortaleza. Juntos, repitió, con la esperanza de que esas palabras pudieran traer algo de claridad en medio del caos. La entidad oscura se acercó un paso más, sus rasgos se torsionaban, como si el espejo se burlara de su propia creación. ¿Por qué se resisten? Cada uno de ustedes es culpable, cada uno tiene algo que ocultar, incluso tú, Carmen. Su voz reverberó como un lamento profundo. Enrique sintió la tensión en el aire. Carmen mostró una mueca de desafío. No tengo nada que ocultar. Lo que enfrentamos hoy no son mis secretos, son nuestros, dijo con una firmeza que sorprendió a Enrique. Ah, la valiente Carmen. La risa burlona retumbó, claro protector de sus propios monstruos. ¿Y qué hay de esa noche de medianoche? ¿Acerca de aquel sacrificio que nunca dijiste? ¿La verdad que has escondido bajo llave? Enrique palpitó al escuchar aquellas palabras. Carmen, ¿qué está diciendo?, preguntó, pero una parte de él ya temía la respuesta. Los ojos de Carmen brillaron de confusión y miedo, sus facciones cambiaron al recordar. No puede ser cierto. La figura negra se erguía, disfrutando del desasosiego que había desatado. Dilo. ¿O prefieres que lo haga por ti? Esa noche en la casa de la playa, en medio de riñas y promesas rotas, ¿no crees que alguien debería cargar con el peso? Enrique apretó su mano, inconscientemente buscando apoyo en Sofía. Carmen, ¿qué pasó esa noche? Ella titubeó. Fue solo una pelea. Una discusión más. No pensaba que llegaría a esto. A medida que trataba de explicarse, su voz se quebraba y los ecos de su pasado resonaban en las paredes del laberinto. La entidad sonreía, disfrutando cada instante de su angustia. Una pelea que terminó con un grito, un último susurro que se perdió en el viento, y lo que perdiste a cambio, ¿ha valido la pena? Eso es lo que aún te atormenta. Los murmullos crecieron en intensidad, el laberinto palpitaba como un corazón agitado. Enrique sentía un dolor punzante, como si el ambiente mismo absorbiera su energía. Carmen, si hay algo que decir, es ahora. Ellos se alimentan de tus dudas, apremió, con lágrimas en los ojos. Carmen finalmente se atrevió a enfrentar su verdad. No quería que esto saliera a la luz. Después de la pelea, me alejé. Él se quedó allí. Nunca regresó. Lo último que escuché fue su voz pidiendo ayuda. El aire se volvió pesado, como si el laberinto estuviera tomando nota de cada palabra. Enrique sintió que se le cortaba la respiración. No murmuró. Eso no es tu culpa. Pero lo es, Carmen sollozó. Siempre creí que si hubiera sido más fuerte, las cosas hubieran cambiado. Pero estoy atrapada aquí, justo como mis miedos, incapaz de liberarme. La figura oscura se retorció, macho de satisfacción. Es el momento de la verdad. Si crees que has enfrentado tus demonios, estás muy equivocado. Cada uno de ustedes tiene una carga. Cada uno tiene algo que confesar. Las luces comenzaron a titilar a su alrededor, y la risa de la entidad oscura resonó como un eco sin fin. Mientras la atmósfera se volvía más opresiva, Enrique sintió que su corazón latía en un crescendo feroz. No todo está perdido. Podemos cambiarlo. Debemos enfrentarlo juntos. Pero las sombras ya comenzaban a cerrarse. ¿Juntos? La figura se rió, llenando el aire con un miedo palpable. ¿Realmente creen que eso es posible? La oscuridad siempre encuentra la manera de separarlos. Con un grito de angustia, el laberinto volvió a convulsionar, y una avalancha de sombras se abalanzó sobre ellos. Hazlo, Carmen. Expulsa tus miedos. Liberémonos juntos, gritó Enrique, sintiendo que la esperanza podía ser su única salvación. Pero en medio de su desesperación, una nueva verdad se precipitaba sobre ellos: el espejo no solo
reflejaba sus miedos, también exponía sus traiciones más profundas. Entonces, un rayo de luz surgió en el centro del laberinto, justo cuando el eco del pasado intentaba devorarlos. ¿Podría realmente revivir la amistad que los ataba y derrotar a la sombra que amenazaba con consumirlos? La oscuridad rodeó su alrededor, la lucha apenas comenzaba. ¿No se perderían en los secretos que los amenazaban? La verdad aguardaba, dispuesta a ser revelada en el instante más inesperado. La luz del laberinto titilaba, desafiando la oscuridad con cada pulso. Enrique sintió que la angustia le atravesaba el pecho. No estamos aquí solo para temer, estamos aquí para luchar, gritó, su voz resonando contra el eco de las sombras. Los recuerdos de la noche fatídica comenzaron a fluir en su mente como ríos turbios, arrastrando todo a su paso. Carmen, Sofía, dijo, apretando las manos de ambas. Esta lucha no es solo mía. Es de todos nosotros. La figura oscura, alimentándose de su miedo, se carcajeaba, una risa burlona que reverberaba en sus oídos. Ustedes son cómplices de su propia prisión. Ninguno de ustedes puede escapar de su pasado. La luz, sin embargo, comenzaba a filtrarse entre las grietas del laberinto. ¿Tienen miedo de confesar? ¿De enfrentar la verdad? Cuestionó la figura, sus ojos brillando como destellos en la penumbra. Eso no te pertenece, respondió Carmen, su voz ganando firmeza. Nosotros tenemos el poder de decidir. Podemos cambiar nuestro dolor en fuerza. En ese momento, la figura se detuvo, como si estuviera considerando sus palabras. No puedo permitir que superen sus sombras. Cada uno tiene algo que perder. Quizás, dijo Sofía con determinación, pero también tenemos mucho que ganar. Lo que pasamos juntos nos ha mostrado la fuerza de nuestra amistad. En esta batalla, no estamos solos. Enrique sintió que un nuevo fuego ardía en su interior. Recordó todos esos momentos compartidos, la risa, las lágrimas, las promesas de no rendirse. Si queremos salir de aquí, necesitamos ser auténticos. No dejaremos que nuestros miedos nos controlen más. El aire comenzó a vibrar a su alrededor. La murmurante tensión del laberinto se convirtió en un grito. Enrique se dio cuenta de que sus propios recuerdos, aquellos que lo atormentaban y mantenían atado, ahora podían ser usados como linternas en la oscuridad. ¿Qué fue lo que maldecía mi conciencia? Se preguntó, su corazón latiendo su verdad. No dejaré que mis decisiones me definan. Al pronunciar esas palabras, un rayo de luz brotó ante ellos. Hazlo, gritó Carmen, suelta ese peso, Enrique. Es hora de que todos nuestros secretos se revelen. Las sombras comenzaron a temblar, como si tuvieran miedo de la luz. Enrique dio un paso adelante, enfrentando la figura oscura. No seré el culpable de mis miedos. Te rechazo. Este es el momento en que recupero el control sobre mi vida. En el clímax de su declaración, la luz estalló, desterrando las sombras que querían atraparlos. Con un esfuerzo colectivo, se unieron y comenzaron a avanzar juntos. Los ecos de su pasado llenaron el aire, pero en lugar de ser terroríficos, se convirtieron en un canto de liberación. La figura oscura retrocedió, tambaleándose ante la fuerza que emanaba de la conexión que habían formado. No. Ustedes no pueden romper los hilos de su destino. Aulló, pero Enrique ya no sentía miedo. Sentía poder. Estamos listos para enfrentar cualquier verdad, exclamó, llevando a Carmen y Sofía hacia adelante. Estamos juntos en esto. A medida que avanzaban, un brillo cegador los envolvió, y la figura oscura comenzó a desvanecerse, susurrando una advertencia final que se perdía en la distancia. Siempre volveré. Cuando la luz finalmente se disipó, encontraron la salida del laberinto. Con cada paso fuera, las cadenas de su pasado se rompían, dejando atrás el peso y el dolor. Se encontraron en un lugar abierto, brillante y lleno de esperanza. La casa oscura que había sido símbolo de sus secretos ya no estaba, solo quedaban ecos lejanos de lo que había sido. Sofía respiró profundamente. ¿Lo logramos?, preguntó, buscando las miradas complacientes de sus amigos. Sí, respondió Enrique, una sonrisa brillando en su rostro. Lo hicimos. Nos enfrentamos a nuestros miedos y encontraremos la verdad juntos.
Carmen, con lágrimas de alivio en los ojos, asintió. Esto es un nuevo comienzo. Y así, mientras el sol comenzaba a salir, sintieron que el futuro les sonreía. Habían vencido una sombra colectiva, y aunque los ecos de sus pasados persistirían, ya no tendrían poder sobre ellos. Juntos, habían elegido la luz. Esto no es solo el final de una historia, es el comienzo de nuevas aventuras. Necesitas suscribirte ahora para que no te pierdas las historias exclusivas que vienen. Da un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a la comunidad a crecer. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Y no olvides dejar tus reacciones y teorías en los comentarios. Este es tu momento de ser parte de la acción. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra historia.